Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versos 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en el tema: permaneciendo despiertos, veremos la gloria de Dios. Permaneciendo despiertos, veremos la gloria de Dios. Creo que todos anhelamos, cuando hemos conocido al Señor y hemos tenido experiencias maravillosas con Él, anhelamos cada día seguir creciendo en esas experiencias y en esas bendiciones. Y no solamente nosotros, aún en la palabra encontramos, como en el caso de Moisés, que fue un hombre, un caso especial, un hombre a quien Dios rescató primero de la muerte, ¿verdad? Porque estaban sentenciados por Faraón dar muerte a todos los pequeños, pero a Moisés lo hallaron hermoso, lo cuidaron y luego lo pusieron a la aventura, a la suerte, a ver qué pasaba. Sin embargo, Dios lo libró en aquella canastía calafateada, ¿verdad?, que estaba sobre el río Nilo, a través de la hija de Faraón, que lo adoptó como su hijo y lo llevó al palacio. Ahí creció, durante 40 años estuvo en una preparación tremenda, pero por los tratos que Dios tenía con él, después de lo que sucedió, ¿verdad?, de haber dado muerte al egipcio, salió huyendo para el desierto, donde allá estuvo también otros 40 años. Allá también conoció a su esposa, se casó, allá estaba cuando el Señor se le manifiesta a través de la zarza ardiente y lo llama para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Él, en obediencia, va y, hermano, comienza a experimentar con la vara que lleva en su mano el poder de Dios a través de aquellas plagas que cayeron en Egipto, y cómo Dios liberó a su pueblo, abrió el mar rojo, entraron a la tierra prometida y seguían viendo milagros, ¿verdad? A través del agua de la roca, a través del maná que descendía del cielo, a través de la nube que los cubría en el día,
y a través de la columna de fuego que en la noche los alumbraba y les daba calor también. Hermanos, así luego cuando sube al monte Sinaí a ayunar y a orar y contempla la gloria de Dios, recibe las tablas de la ley. En otra ocasión desciende con su rostro resplandeciendo de la gloria de Dios. Y podríamos decir que Moisés dio cosas extraordinarias y tal vez podía haberse conformado, pero un día le dijo el Señor: muéstrame tu gloria. Si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Y se lo suplicó tanto al Señor que el Señor le concedió, ¿verdad? Le dijo: ponte detrás de la hendidura de la roca y yo pasaré ahí, pondré mi mano y podrás ver detrás. Alabado sea el Señor. Pero Moisés pudo tener esa experiencia donde muy cercano pudo ver la gloria de Dios a través de la roca que representa a Cristo Jesús el Señor. Y el tema que nos ocupa hoy es: permaneciendo despiertos, veremos la gloria de Dios. Le repito, cada uno de nosotros que hemos tenido experiencias en Dios, anhelamos tener más experiencias con Dios. Anhelamos la manifestación del poder y de la gloria de Dios, y anhelamos que Dios se manifieste a nuestra vida. No queremos que Dios esté lejos, que Dios esté por allá muy ausente de nuestra vida. Queremos sentir la presencia de Dios, queremos disfrutar su compañía, queremos experimentar que Él está con nosotros, que Él responde a nuestras oraciones. Podríamos poner el otro ejemplo, ¿verdad?, de Elías. Pues fueron estos los dos personajes que estuvieron con el Señor en el monte de la transfiguración. Pero Elías también era un hombre de Dios, era un profeta que daba el mensaje de Dios. Y un día lleva al rey y a su pueblo a una guerra espiritual allá en el monte Carmelo, donde es retado, ¿verdad?, los falsos. Y ahí es donde Elías en su oración le habla a Dios y le dice: Señor, no tengo ninguna duda de ti, sé quién eres y tu poder, pero este pueblo no sabe quién eres tú. Así que te pido que descienda fuego del cielo. Alabado sea el Señor. Y descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio, la leña, lamió el agua, y todo el pueblo se postró diciendo: Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero. Elías es conocido también como el profeta de fuego por este milagro extraordinario que sucedió en el monte Carmelo. Ahí vemos entonces tanto a Moisés como a Elías anhelando experimentar la gloria de Dios y ver mayores milagros en su vida. Ahora, en el monte de la transfiguración, vemos aquí Lucas 9:28, que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús es ejemplo de oración. No solamente decía que había que orar, que perseverásemos en la oración, sino que Él mismo era ejemplo de la oración, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Siendo Dios, hecho hombre, podríamos decir, no necesitaba orar. Sin embargo, dio el ejemplo para sus discípulos, para todos nosotros. Él oraba siempre. Lo fueron a buscar muy de mañana en una ocasión y lo hallaron orando, alabado sea Dios. Y también ahora en las noches orando. Y oraba por los enfermos, lloraba por las multitudes. Ahora lo vemos que hace una invitación a Pedro, Jacobo y Juan para ir al monte a orar. Le dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Según los estudios que se han realizado, se cree que fueron al monte Hermón, a ese tiempo de oración, que ahí sería la transfiguración.
dice verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los tres discípulos que fueron con el Señor al monte a orar, pues fueron a orar, pero no se imaginaron la experiencia que iban a tener en ese lugar. Y podríamos decir, cuando vamos a orar, vamos con fe para acercarnos a Dios. Y hermanos, muchas veces no nos imaginamos la bendición o la experiencia que vamos a tener cuando vamos a orar de todo corazón. Cuando hay una entrega total, cuando buscamos a Dios con sinceridad, con el corazón, con un anhelo ferviente, deseoso de hablar con Dios y de recibir una experiencia especial con Dios, hermanos, no imaginamos muchas veces cómo Dios nos puede tocar, cómo Dios nos puede llenar, cómo Dios puede obrar un milagro, alabado sea el Señor, cómo Dios puede intervenir y nosotros, hermanos, hasta recibir no solamente experiencias, sino aún la llenura del Espíritu Santo, entre otras bendiciones, porque la oración, hermano, lo cambia todo. La oración es la llave de la bendición. La oración nos acerca a Dios. La oración toca el corazón de Dios para que milagros sucedan a nuestro favor. Y aquellos discípulos no se imaginaban, vamos a ir a orar con el Señor, vamos a sentir la presencia de Dios, vamos a ser confirmados en la fe. Bueno, pero no se imaginaron que ese día iban a tener esa experiencia. Tanto Pedro como Juan en sus escritos, ellos nos hablan de esa tremenda experiencia que tuvieron en el monte, donde ellos vieron con sus ojos, dice, la magnífica gloria de Dios. O sea, para ellos fue una experiencia sobrenatural, poderosa, que marcó su vida, que los dejó bien marcados para el resto de su vida. Y hermano, tenían convicciones claras de que Jesús es el Hijo de Dios. Luego vieron su muerte y su resurrección y recibieron del Señor el mandato de ir por todas partes predicando el evangelio de poder, sanando enfermos, libertando cautivos, predicando el mensaje de salvación. Hermano, ellos recibieron experiencias gloriosas. Porque aparte del monte de la transfiguración, cuando el Señor se fue, todavía les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos que habían visto y habían experimentado bendiciones maravillosas, estaban esperando también la promesa del Padre, lo que Cristo les dijo, alabado sea Dios. Y luego en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, y de ahí, hermano, comenzó la predicación de la palabra con unción, con poder del Espíritu Santo, y comenzaron a suceder prodigios, milagros y maravillas, porque solamente en el día de Pentecostés 120 fueron los que comenzaron siendo llenos del Espíritu Santo. Luego, como 3,000 almas se convirtieron al Señor. Y de ahí salieron, hermanos, por todas partes predicando la palabra. Y el Señor iba salvando las almas, sanando enfermos, libertando cautivos, bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Y la obra se extendía y avanzaba, y la gloria de Dios se manifestaba, hermano, como en la casa de Cornelio, en Éfeso, en Samaria, y por todas partes, hermano, corrió la palabra de Dios. Y la gente veía las maravillas de Dios. No era una simple predicación filosófica, no era un mensaje florido solamente, no era un mensaje de hombre solamente, era el mensaje de la palabra de Dios. Era el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Era el mensaje de Dios que hacía temblar el corazón de la gente, hermano, que los redarguía de pecado, que los convencía. Y por eso es que muchos se convertían al Señor,
porque no era, hermano, cualquier mensajito. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que era el mensaje de Dios, donde se podía experimentar la presencia y el poder del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que Pedro y Juan, que fueron los que escribieron y también dieron a conocer su experiencia, ahora están aquí, hermano, como vemos en el pasaje, están aquí en el pasaje, están Pedro, Jacobo y Juan viendo lo que sucede, ¿verdad? La transfiguración de Cristo, su vestido blanco y resplandeciente, y los varones Moisés y Elías, que representan también la ley y los profetas, que están aquí como confirmando lo que el Padre va a decir. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En esa transfiguración aparecen con Jesús, Moisés y Elías, están conversando y no queda la duda de qué están hablando, sino que están hablando de su partida en Jerusalén, o sea, de su muerte y resurrección. En otras palabras, del cumplimiento del propósito para el cual había venido, alabado sea Dios, y que se iba a cumplir ese propósito maravilloso de la redención con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ahí están aquellos hombres, gloria al Señor, hablando con Jesús. Y los discípulos están viendo. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Oiga eso. Dice que estaban rendidos de sueño. Yo me puse a revisar, porque es que en un par de ocasiones es que los discípulos siempre tienen sueño. Y en este relato pude ver que el Señor los llevó fue en la noche a orar. No fue al mediodía, ni en la mañanita, ni en la tardecita, sino en la primera parte de la noche, dice la palabra. Puede ser de 6 de la tarde para las 12, una submedia vigilia. Y por eso es que los discípulos tenían sueño. De hecho, el Señor estaba en un ritmo, hermano, no de dormir un montón, sino poco era lo que Él dormía, porque sabía que su tiempo era corto y Él tenía que avanzar. Y ahí estaba el Señor, hermano, en la noche clamando, y aquellos ya casi se caían del sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Si ellos hubieran dejado rendir por el sueño, ya no hubieran visto nada. Tenían sueño, pero ellos pelearon contra el sueño, batallaron con eso, permaneciendo despiertos, es que llegaron al momento de ver la gloria de Jesús. Hermano, el trabajo, los quehaceres traen cansancio y muchas veces sueño, y a veces tratan de limitarnos para poder buscar la presencia de Dios. Pero hermano, todos trabajamos, estudiamos, luchamos por la vida, y muchas veces nos cansamos y pareciera que tanto el sueño como el cansancio nos quiere impedir ir al culto o a la vigilia o al ayuno o al tiempo de oración, y eso nos puede limitar de ver la gloria de Dios. Pero cuando nosotros decimos no, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar del esfuerzo o sobreesfuerzo que vaya a hacer, voy a buscar la presencia de Dios. Voy a ir a la oración, voy a ir al clamor, voy a ir a rendir adoración a Dios. Voy a estar en la casa de Dios presente, dándole la gloria a su nombre. No le voy a dar lugar a la pereza, ni al cansancio, ni a nada que me quiera estorbar, ¿verdad? La bendición de Dios. Voy a pelear la buena batalla de la fe, porque anhelo la bendición de Dios. El Señor ve el esfuerzo, el sacrificio.
Y ahí es donde, cuando ve el esfuerzo y el sacrificio, pero esa disposición, esa determinación y ese anhelo por buscar la presencia de Dios, entonces es que a Dios le agrada. Amén. Porque para otras cosas corremos y nos esforzamos y nos sacrificamos. Pero hermano, cuánto más para buscar la presencia y la bendición de Dios. Y Dios ve eso y a Dios le agrada. Que corriendo, saliendo del centro de estudios va para la casa de Dios, o que saliendo del trabajo va para la casa de Dios, o que a pesar de los compromisos corre para la casa de Dios, o va a buscar la presencia de Dios. Entonces a Dios le agrada, ve eso, y entonces comienza a descender, hermano, comienza a descender la gloria de Dios, la presencia de Dios, y por eso podemos alcanzar grandes bendiciones de Dios. Y nos maravillamos y decimos, a pesar del cansancio, a pesar del esfuerzo, a pesar de todo, y pensaba que ya no era capaz, que ya no podía más, pero el Señor vino y me dio nuevas fuerzas. El Señor vino y renovó mi vida. El Señor vino y me dio una experiencia maravillosa. Tuve esa libertad espiritual para poder buscar la bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ahí es cuando vemos la gloria de Dios. Acuérdese de Jacob, que estaba luchando aquella noche, ¿verdad? Y le decía, el ángel le decía, suéltame, suéltame que ya raya el alba. Y él decía, no te suelto si no me bendices. Le descoyuntó el muslo y tenía un dolor tremendo, pero decía, no te suelto si no me bendices. Ya casi rayaba el alba, ya casi comenzaba a aclararse el día, y le decía al ángel, suéltame, y él decía, no te suelto si no me bendices. Alabado sea Dios. Hasta que le dijo, ¿cómo te llamas? Se cambia tu nombre, ahora serás Israel, príncipe de Dios. El que ha peleado con Dios y ha vencido. Alabado sea el Señor. Hay que pelear. Gloria al nombre del Señor. La palabra permanecer es durar, persistir, seguir, continuar y perseverar. También es resistir, sostenerse y quedarse ahí. Lo contrario sería abandonar, irse, dejar, rendirse. Estar despierto es estar advertido, listo y vivo. Y aquí, como dice, veremos o vieron, esta palabra es distinguir, comprender, notar, percibir y conocer. En este caso, la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se da cuenta que mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Si usted y yo, al igual que Moisés, que Elías, que todos, que Pedro, Jacob y Juan, que vieron ahí en el monte de la transfiguración la gloria de Jesús, si usted y yo queremos ver la gloria de Dios, debemos permanecer despiertos, atentos. Alabado sea Dios. En qué momento la bendición de Dios desciende para estar ahí alertas, pronto. Alabado sea Dios, para arrebatar la bendición de Dios. Si nos rendimos, nos conformamos, nos estancamos, definitivamente no vamos a ver absolutamente nada. Pero si usted dice, yo quiero ver la gloria de Dios, por lo tanto, no me puedo dormir espiritualmente, no me puedo conformar, no puedo dejar de buscar a Dios, no puedo abandonar mi puesto de batalla. Alabado sea el Señor. Tengo que luchar, tengo que ir hasta la última circunstancia para disfrutar la bendición de Dios. Porque no quiero estar así seco, vacío, tibio, indiferente, superficial, solo de nombre. No, yo quiero estar conectado con el cielo,
conectado con el Señor, porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que separado de Él, definitivamente no voy a poder hacer nada. Entonces tengo que buscar la conexión, tengo que buscar la comunión, tengo que buscar el permanecer despierto, alabado sea el Señor, para poder arrebatar la bendición del cielo. Y eso requiere diligencia y requiere esfuerzo de parte de nosotros. Ellos ahí estaban, ¿verdad? Los llevaron al monte a orar, pero dice, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Mire esa lucha. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Tengo que hacer una revisión en mi vida y decir, bueno, ¿estoy despierto espiritualmente o estoy dormido? Miremos lo que dice Efesios capítulo 5 y el verso 14. Alabado sea Dios. Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Permaneciendo despiertos, veremos la gloria de Dios, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.